estaba en la iglesia y un profeta, ¿qué profeta? No sé cómo es eso, pues. Explícame tú. Dice que voy a volver con el padre de mis hijas. O sea, eso es una locura. Porque ya había mucha cantidad de tiempo. Por supuesto, ya tenemos 14 años divorciados, Wow. totalmente. Y ya era nueva creyente. Yo pastor. era nueva. Sí, lo puedes lograr. Medios Tengo Fe para llevar esperanza a toda nuestra comunidad, así como lo han logrado muchas personas que están en nuestras entrevistas y podcasts. Esto está muy interesante. Una vez más, Medios Tengo Fe. Traemos en esta oportunidad unos pastores que tienen un gran testimonio poderoso. No te lo puedes perder. Este es un testimonio que va a ayudar a muchas personas, hombre y mujer de fe, hombre y mujer que tienen una trayectoria de vida donde esas piedras de tropiezo, donde esas circunstancias adversas, lo que hicieron fue fortalecer. Estamos aquí con los pastores, Pastor Ricardo. Buenas tardes, gracias a Apóstol Pedro Flores y al Medio Tengo Fe y su equipo de trabajo por invitarnos a esta entrevista, a mí y a mi amada esposa. Mi nombre es el Pastor Ricardo Sala, de Carora, municipio Torre, Iglesia Jehová Saba. Bueno, me pasó a mi amada esposa. Bueno, muy buenas tardes. El Señor Dios Todopoderoso me les bendiga con sobreabundancia. Mi nombre es Luz Yesenia Pino de Salas, soy oriunda del estado Bolívar, ciudad Bolívar, y bueno, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, Dios me ha permitido vivir en Carora. He estado Lara con mi amado esposo después de 14 años y 7 meses de una separación. Escucharon muy bien. Después de unos cuantos años de separación, que ese es el testimonio que ellos vienen a traer, esa es la palabra de verdad. Así que si tú tienes una persona allí que de una u otra manera están separados, divorciados, llevan años, mira que esto está muy interesante. Este podcast está demasiado interesante porque Dios puede hacer algo impresionante, pero vamos a conversar con ellos. Vamos a hacer que sean ellos que nos cuenten. Pastor Ricardo, cuéntanos de esa experiencia, pero busca como que comenzar desde un principio. Puedes interactuar allí con tu amada esposa, la pastora. Ok, bueno, duramos 6 años casados, ¿sí o no? Casi 6 años. Casi 6 años casados, vivíamos en el estado Bolívar, en la urbanización de Guri, donde se encuentra la represa de Guri. Vivimos allá, estuvimos viviendo allá, nuestras hijas estudiando allá. Bueno, unas personas que estábamos en el mundo sumergidos en los pecados. Ya no conocíamos de Cristo, practicábamos la brujería, practicamos muchas cosas que en realidad Dios aborrece, pero no conocíamos a ese Dios que en realidad nos trajo la liberación en estos tiempos. Bueno, paso a mi amada esposa porque ella nos va a dar el mejor testimonio, porque a ella fue que Dios le habló después de que nos separamos. Duramos 14 años y 7 meses separados, pero Dios trató con ella trató mediante un profeta. Pues. También. Bueno, me voy a ir al año 2009, cuando para ese entonces estábamos teniendo 14 años de divorciados, ¿ok? Yo conozco al Señor un 23 de abril del 2009 y en enero del 2010 Dios me habla a través de un profeta, el profeta Layón, siendo él oriundo de Apure, ¿verdad? Dios me dice, estaba yo nueva en el Evangelio, tenía apenas 9 meses, y él me dice, y a ti mujer el Señor te dice que te he de regresar el padre de tus hijas, ¿ok? Y te restauraré y te sacaré de esta tierra, de los Pijiguao, estaba yo viviendo, trabajando en la empresa CBG Bausilum, ¿verdad? Con un contrato. Yo dije, este tipo está loco, o sea, ¿cómo se come eso? No entendía nada porque de hecho era una recién nacida en el Evangelio. Pero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, mi hija mayor sí conocía del Evangelio, ¿verdad? Ella conoció el Evangelio a los 7, 8 años. Y yo le conté, fue la primera que le conté, mira Luz, estaba en la iglesia y un profeta, ¿qué profeta? No sé cómo es eso, pues. Explícame tú. Dice que voy a volver con el padre de mis hijas. O sea, eso es una locura. Porque ya había mucha cantidad de tiempo. Por supuesto, ya tenemos 14 años divorciados, totalmente.
Y era nueva creyente. Yo pastor. era nueva creyente. Dios mío. Pero resulta que a los... Y venía de la brujería. Sí, claro, brujería, hechicería, toda esa cantidad de vagabundería que hace uno, Dios esa mío. cantidad de mentiras que uno mismo se mete, que si prende las cosas así, que hazla así, y resulta que eso es totalmente mentira, ¿ok? ¿Qué pasó? Yo sí quería volver con mi esposo en el inicio, pero y me cansé de hacerle cualquier cantidad de macumbas que llaman, de cosas malas. Ok, usted le hizo brujería Sí, a él sí, para que él volviera para conmigo. Dios de la gloria. Y eso no le funcionó. No, para nada. Funciona después, cuando yo conozco a Cristo, ¿ok? 9 meses después de yo conocer al Señor, viene ese profeta Layón y nos habla, me habla a mí de parte del Señor, y yo de hecho me sonreí. Y en estos días, leyendo Génesis, Ok. vi cuando Dios le habló a Sara que iba a parir un hijo, y Ajá. ella se rió. Sí. Y yo dije, wow, me acuerdo cuando a mí me profetizaron que yo iba a volver con mi esposo. Yo me reí, yo dije, este tipo está loco. Pero Dios. resulta que la loca era yo, ¿ok? Sí. Se hizo realidad, se hace realidad. Sí, Eso- porque discúlpame, pastor, Ajá. a lo mejor no quisiste creer, porque si tú con la fuerza de ese mal, de esa fuerza, de esa brujería, que es lo que tú creías, y tú con aquella fe, con aquel trabajo, buscaste hacer ese trabajo y no lograste, viene un hombre de Dios, un profeta, tú no sabes que es un hombre de Dios, tú no sabes qué es lo que es un profeta, te suelta la palabra, pero que va a creer. Sí, es correcto. Wow. Es correcto. Mi fe estaba desviada, ¿ok? Mi fe estuvo desviada durante muchos años, 38 años en el mundo, no conocía, sabía que había un Dios, sí, claro, y tenía fe, pero era una fe desviada. Una fe en ídolos, en idolatría, en hechicería, en todas esas cosas, pero resulta que cuando creo al Señor, cuando creo al Dios, que fue el que me sanó, porque es que también pasé por una enfermedad terrible. No, cuéntanos de esa enfermedad. Sí, yo pasé por una fibromatosis intrauterina gigantesca, Dios. donde me decían que era todo maligno, que era un cáncer y que me quedaba 1 mes de vida, 2 meses de vida. Bueno, tantas cosas tantos diagnósticos de la ciencia que lamentablemente ellos se equivocaron, porque estoy viva. Amén. ¿Okay? Hoy por hoy es 15 de Gloria. enero del 2026, estoy cumpliendo hoy exactamente 57 años. ¡Oye, Ok. qué bueno! Feliz cumpleaños. 19 años de haber nacido de nuevo, ¿verdad? 19 años de creer en el Señor, 19 años que verdaderamente mi vida cambió para siempre. Qué bueno. Hoy por hoy Gloria a nosotros Dios. estamos unidos, nos amamos, nos deseamos, nos respetamos, nos valoramos, tenemos una comunicación totalmente diferente, hay un respeto. Por eso les digo, amada audiencia, de los que nos están viendo en este momento, que sí se puede, con Cristo se puede. Por eso es que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Amén. ¿Okay? Dios, para aquel que tiene fe, como dice el eslogan acá, todo le es posible. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo creí. Después de que en el momento, el 4 de junio, voy a avanzar un poquitico más después de la profecía del 10 de enero del 2010, el 4 de junio exactamente aparece mi esposo por vía Facebook, haciéndole una solicitud, ¿no? A sus hijas. Y viene una de mis hijas y me dice, mi papá se llama Ricardo José Salas Álvarez. Le dije, sí. ¿Sabes que mi papá apareció? Apareció. Dios. Sí. Apareció mamá, mi papá, y le acepté la solicitud y vamos a ver a mi papá. Desde ese momento hubo un volcán de alegría, un volcán de sentimientos encontrados en mí, pero yo calladita, ¿ok? Yo calladita, porque yo decía, wow, ¿será que entonces con él? ¿Me explico? Sí. ¿Será que voy a volver con mi esposo? ¿Será que eso es verdad? No. Yo decía, no, yo sería, o sea, pisa tierra, que esto no, esto No va a son suceder cosas así. tuyas. Pero no te Ya- acordabas del profeta en ese momento. Sí, pero yo decía, no, ya yo estoy vieja, ya tengo esta edad, ya no estoy así, te sabes, ¿no? O sea, aunque estaba nueva en el evangelio, pero uno siempre, la mujer Sí, piensa sí, en la parte física, y empecé como, oye, ¿cómo estará mi esposo? O bueno, Ricardo. Y bueno, resulta que me enteré que él estaba con una pareja, una española, ¿verdad, mi amor? Yo también tenía una pareja en ese momento, mira cómo son las Wow. cosas, pero resulta que todo eso desapareció. Y Dios hizo realidad el 23 de junio, desde ese mismo mes que Él aparece en la vida de nosotros, porque apareció el 4, y ese día estábamos de aniversario.
¿ok? Oye. Hubiésemos estado cumpliendo 19 años de casado. Pero entonces, ¿qué pasó? Días después, el día 23 de junio, ya yo estaba en Barquisimeto. Veníamos porque él nos pidió, nos quería ver, quería ir, se le levantó todo, no pudo ir, pero ya yo conocía un poquito de Dios y yo dije, yo voy a arrebatar esta bendición. Oye. Así no sea para mí, pero lo voy a hacer para mis hijas. Sí, Porque claro. mis hijas van a recuperar a su papá. Y como Dios actúa por sendas misteriosas, pues resulta que cuando venimos entrando aquí a Carora, mi esposo dice por el teléfono, bájense en el Cardenalito. Cardenalito, Barquisimeto. No nos dejó ni siquiera llegar al terminal, sino que nos bajamos allí en una parada del Cardenalito. Y cuando veo a mi esposo con 4 ramos de flores, Dios. Se vale llorar, pastor. uno para cada una de sus hijas, tenemos 3 hijas. Y una para mí. Bueno. Gloria a Dios. Y fue algo tan emocionante, tan maravilloso de parte del Señor, que yo me escondí en la parada. Dejé está ahí, porque yo decía, me da pena, no quiero verlo, no quiero que me vea, pero quería que me viera, o sea, era algo terrible, ¿verdad? Y verdaderamente él me dijo, Jersey, ¿qué pasó? Ven. Y me regaló, me dio ese ramo de flores. Qué bonito. De ahí nos fuimos a un almuerzo en un restaurante hermoso. Gloria a Dios por esa palabra. Sí, todo el mundo Gloria pidió a Dios. cerveza. Y ustedes no, nosotros somos cristianas de Daniel. Arrepentidas y convertidas. Sus 3 hijas y mi persona. Y el día que mis hijas vean esto, saben que estamos hablando de la verdad. Amén. Amén. Bueno, fue un encuentro, apóstol, maravilloso después de 14 años separados. Wow. 14 años separados y en realidad Dios se glorificó porque cuando ellos regresaron a mi vida yo era santero. Dios de Yo la era gloria. yo practicaba la santería, bebía alcohol y todo, pero había un sentir, no sé, yo estuve viviendo en España, hubo una recesión en España y me regresé a Venezuela. Ajá. Cuando llego a Venezuela veo el canal de enlace, estoy viendo y veo todas las prédicas y había algo en que mi persona buscara lo que ellos predicaban. Y yo decía, pero esa gente ¿dónde predica? Yo conozco son, así voy a hablarlo por aquí, yo conozco son la iglesia católica. Pero entonces vivía con una pareja que no era cristiana, entonces siempre que yo vivía en una casa de hospicio y cuando yo venía por la escalera a decirle, vamos a una iglesia donde predican esos hombres, ella me decía, no, vamos a buscar cerveza y parrilla. Entonces volvió otra vez, era un ciclo que estaba viviendo, un ciclo. Cuando mi esposa aparece, yo decido, bueno, empezó como un encontronazo entre mi pareja, porque bueno, ya vienen tus hijas, va a dedicarte a tus hijas, te deja a mí. Yo le dije, mire, yo tengo 14 años que no veo a mis hijas, y entonces ella fue totalmente opuesta a todo. Sí, En la mañana me levanté, agarré todas mis cosas y me separé de ella. Pues nosotros no estábamos casados, sino que vivíamos juntos. Bueno, a la semana, bueno, mi esposa me dice que la papá y mis hijas, estábamos separados, me dice que vienen para acá, yo me preparé. Vivía yo con una hermana y bueno, y desde ahí empezó todo. De ahí empezó todo y bueno, hasta que bueno, no le digo, la llevé a almorzar, yo pedí cerveza, entonces ellos no tomaban, me dice que son cristianos, imagínense cómo todo. La iglesia llegó a mí. Sí. Entonces, bueno, a los días yo estaba botando todo eso, ese poco de burraco, como le dice, todo eso de la santería, que están botando todo con el respaldo de ellos, porque yo no conocía mucho del cristianismo, ¿entiendes? De cómo servirle al Cristo. Y desde ahí fue creciendo, y poco a poco, y todavía estoy creciendo. En estos tiempos tengo ya 15 años en el Evangelio, soy pastor y todavía busco más del crecimiento del Espíritu Santo en mi vida y en mi matrimonio y en mis hijas. Oye, qué gran bendición. Mira, pero lo que me impresiona es algo, que Dios estaba trabajando por un lado, pero también estaba trabajando por el otro lado. Dios estaba trabajando aquí con el pastor y con la pastora juntamente, y me impresiona que el pastor también era de otra religión, era santero, y Dios ahí tratando, colocando eso hasta que se cumplió. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es la obediencia. La obediencia, vamos a hablar de eso. Bueno, ya la pastora expresó algo que quería, que no quería, una emoción, sentimientos encontrados, qué bonito. Pero háblenos de ese paso que tuvieron que dar. Por supuesto sé que no fue muy difícil porque estaban espontáneamente queriendo hacer las cosas bien, queriendo hacer las cosas para Dios.
Pero busque hablarme de ese encuentro como para que ustedes se enlazaran completamente. Bueno, ese mismo día, apóstol, el mismo día del encuentro, nos vamos a la casa que tenemos aquí en Barquisimeto. Okay. Con se va la madre de mis hijas y mis hijas. Está en una casa familiar. ¿Usted no fue ubicada allá? Ajá, claro. Pero yo también vivía ahí, porque era una casa familiar, vivía mi hermana y vivía mi persona. Bueno, y ese día nos sentábamos a hablar, ya me cuenta de su vida, yo le cuento de mi vida. ¿Me entiendes? Y ya yo tenía conocimiento de que yo me había separado de la pareja que tenía, pues, porque estaba rechazando a mis hijas. Pues. Después de muchos años que yo no tenía... En realidad, apóstol, de que yo me separé de mi esposa, yo abandoné mis hijas, yo no tuve ningún tipo de responsabilidad. Wow. Ningún tipo de responsabilidad. Un hombre del mundo que en realidad evade ese tipo de responsabilidades y fui un irresponsable. En realidad, ante los ojos de Dios, fui un irresponsable con mis hijas, en la educación, en la criarlas, en la educación y todo eso. Pero entonces, bueno, nos sentamos a hablar y hablar. Bueno, entonces, como al otro día le dije, bueno, pero vamos a hacer algo. Le digo yo a la madre, me decía, bueno, pero vamos a intentarlo de nuevo. Al otro día, intentarlo de nuevo. Ella tenía que irse, el otro día no, tenía que irse. Bueno, fuimos a Carora porque mi papá y mi mamá querían ver a mis hijas, querían verla a ella. Okay. Entonces nos fuimos el otro día a Carora, estuvimos como 2 días en Carora y bueno, ahí nos fuimos intentando. Ella fue a Charallave, de Charallave a Ciudad Bolívar y de ahí nos fuimos dando tiempo hasta que tomamos la decisión. Bueno, ya de ahí había una comunicación, claro. Me imagino, ya ahí se estaban comunicando con más flexibilidad, sí. Con más confianza. Sí. Y cuéntanos de esa trayectoria, pues me imagino que eso también fue bonito. Bueno, cuando yo llegué a Carora, que vi a mi suegra, toda la familia de mi esposo, eso fue un impacto, de verdad que eso fue muy hermoso. Y el día siguiente, llegamos un día sábado, llegamos el viernes a Barquisimeto, el día sábado ya estábamos en Carora. Y resulta que ahí consigo una hermana llamada Miguelina Ramos. Ella fue madrina de la boda de nosotros cuando nos casamos en la iglesia católica. Cuando ella me ve, se emocionó. Hola, ¿cómo estás? Para allá y para acá. ¿Y tú eres evangélica? Le digo, sí, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser. Yo le digo, sí, porque sí, pues si tú eras brujo y tú también hiciste cosas así y también le estás sirviendo a Cristo y yo también, pues. No, ahora te invito para mi iglesia. Wow. Y yo, ay, ¿cuál es tu iglesia? Está aquí a 2 cuadras. Bueno, cuenta que mañana vamos. Ricardito, ¿para que vayas para la iglesia? Sí, vamos. La sorpresa mía es que cuando hacen el llamado, ya al final de todo, mi esposo pasó. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y eso para mí fue la mejor respuesta de Dios, porque yo le dije al Señor en silencio, le dije, Padre, si este es mi esposo, si tú quieres que yo restaure, si tú quieres que todo se alinee como debe ser, pues que Él te sirva. Amén. Que te ame a ti primeramente, porque esa va a ser la credencial de que me va a amar, de que me va a respetar, tanto a mí como a mis hijas. Y Dios lo hizo. Amén. Bueno, sí, di ese paso, en realidad di ese paso, porque, como le digo, pues, quería buscar de Dios en ese tiempo. Me recuerdo que cuando vivía en España, apóstol, vivía en Santiago Compostela. Ahí está el camino de Pedro. Ahí es donde hicieron una iglesia católica, pero con el nombre de Pedro, el apóstol Pedro. Y yo me la pasaba metido ahí, ¿no? Me la pasaba metido en la mañana, salía en la tarde, volvía y ahí estaba. Pero entonces cuando llego a mi ciudad, Carora, que en Carora, y entro a la iglesia evangélica del apóstol Ender Álvarez, doy un paso. Me dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo no escatimé porque ya Dios venía tratando en mi vida, ya Dios venía tratando en mi vida y hace ese cambio. Yo me recuerdo que ya yo aborrecía la santería, había un desprecio a eso. Estabas convencido de pecado. Sí, entonces había un desprecio, ya no quería más estar en esas reuniones, en lo que ellos hacían, ¿no? Un desprecio. Entonces, bueno, llegó mi familia cristiana, doy el paso, empezó todo como un discipulado. Fui adaptando hasta estos tiempos, 15 años, todavía recibo discipulado, todavía estoy estudiando. La oportunidad de su vida. La oportunidad de mi vida y me le doy la gloria a Dios porque en realidad en estos tiempos le sirvo de corazón y me desgasto por Jesucristo en su servicio. Pues.
Oye, qué gran bendición. Esto es aquí hay una unción, aquí hay un manto de restauración, yo lo puedo percibir. Amén. Ellos portan un manto de restauración, yo puedo percibir eso, de verdad que sí. Y cuéntanos un poquito, vamos, un poquito de la iglesia allá en el municipio de Torre, aquí en el estado Lara. Cuéntanos de la iglesia. Bueno, hoy por ¿Cuándo hoy... comenzaron? Nosotros comenzamos en febrero del 2020. Ok. 2021, perdón. Pero nos hicieron un llamado en el 2020 y bueno, no se dio a cabo, ¿verdad? Y veníamos pidiéndole confirmación al Señor de que si verdaderamente estábamos llamados a ser pastores. De verdad yo no lo creía. Aparte de eso, no quería ser pastor. Mi esposo sabe que es así. Él sí. Él anhelaba ser pastor, más yo no. A mí me gusta orar, me gusta interceder, me gusta estar tras cámara. Pero bueno, Dios lo quiso así y en obediencia le estoy sirviendo al Señor. Y después que fuimos ungidos 3 veces, porque tenemos la oportunidad de haber sido ungidos 3 veces. 3 veces nos ungieron nuestros pastores Omar y Wilmar de Casa de Dios, Puertas y Cielos Abiertos. Luego nos ungió el apóstol Emmanuel, que es la cobertura de ellos, que también es cobertura de nosotros, la paternidad. Y un día fuimos de visita a Icepal Palmarito. Y mi sorpresa fue más grande porque yo todavía le seguía diciendo al Señor, ¿será que verdaderamente nosotros somos pastores? Yo necesito que tú me lo digas por alguien que yo ni conozca. Yo necesito estar plenamente convencida de que yo soy pastor. ¿Ok? Y bueno, resulta que Dios habló a la vida del apóstol Victorelli Pereira, de allá de Icepal, Carora, Icepal Palmarito, y nos llamó y nos envió por 3ª vez. Gloria a Dios. Y él nos preguntó, porque nos hicieron unas preguntas, y de verdad que a mí lo único que me salió decir, yo no dije gracias, no dije nada, yo lo único que digo, el que quiere tener autoridad, debe estar bajo autoridad. Wow. Entendí que era Dios quien nos estaba llamando, entendí que es Dios quien capacita, entendí que es Dios quien te llama. Amén. Entendí que es Dios que nos llamó a restaurar hogares, a restaurar familia, a restaurar esos hogares, esos matrimonios que ahorita en este momento pueden estar pasando cualquier adversidad. Hombre y mujer que me escuchan, yo con toda propiedad, como hija del Señor te digo, al lado de mi amado, de mi cobertura, porque Él es mi pastor. Después de Dios, Él es mi pastor y mi pastor es también, pero Él es mi pastor porque Él está conmigo todo el tiempo. Él es el quien sabe cuando estoy sufriendo, cuando estoy en momentos de angustia, cuando estoy contenta, cuando estoy alegre, cuando tenemos y cuando no tenemos. Él es mi pastor, ¿verdad, mi amor? Les digo con toda propiedad que sí se puede, pero debemos ser flexibles a los cambios. Debemos aprender a menguar nosotros. Amén. Para que sea Cristo haciendo en nosotros. Porque los milagros no ocurren por culpa de nosotros mismos. ¿Ok? Si ya Dios determinó y te dio una palabra de que Dios va a restaurar tu vida, de que Dios puede restaurar tu matrimonio, de que Dios puede restaurar tus hijos, pues créelo, que sí se puede. Pero debemos ser flexibles al Señor, flexibles a los cambios, porque muchas veces, como lo digo ahorita, valga la redundancia, somos piedra de tropiezo para que ese milagro se pueda dar, apóstol. ¿Sí? Yo lo siento así, yo siento que mi amado y yo somos un milagro que camina, un milagro que respira, porque es que no es, o sea, en lo normal, en lo natural, no es posible, mi conciencia no entraba, mi familia, todo el mundo me decía, pero no puede ser que después de 14 años tú y Ricardito, nuestro hijo, o sea, van a estar otra vez juntos. Tú te volviste loca. Le dije, no estoy loca. Es lo que Dios quiere. Amén. Y yo lo voy a cumplir. Amén. Y no me arrepiento. Ya el próximo año vamos a cumplir 16 años de casado por civil, pero ahora por la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Oye. Y a Él es la gloria. Amén. Oye, qué bueno. Bueno, apóstol, mi esposa no quería ser pastora en realidad. Yo sí tenía ese anhelo en realidad de impartir la palabra, enseñar la palabra y al cautivo, a aquellas personas que en realidad estuvieron como estuve yo en el mundo, sí, atado al pecado, atado a la mentira, pero en realidad conocí la verdad. Y en la construcción, les cuento esto, en la construcción del templo, ajá, de la casa de oración,
mi esposa ha sido Salomón. Es la que se ha encargado. Yo digo, tú eres mi Salomón, la que se encargó de hacer tema. Porque yo he querido, en realidad, claro, he aportado finanzas, pero he querido y Dios no me ha dejado. Entonces le digo, mira cómo son las cosas, que no quería ser pastor y Dios te ha puesto a construir el templo de Dios. Y en realidad nos ha tocado, apóstoles, nos han tocado casos de hermanos cristianos, de separación, pleitos en su casa, y nos ha tocado restaurar esos matrimonios porque Dios nos llamó a restaurar. A restaurar le hemos ayudado. Y de todo, apóstol, en todo caso que hemos visto en los matrimonios que quieren separarse como cristianos, siempre está el patriarcado, el matriarcado. Ya nosotros no somos ni patriarcado ni matriarcado. Eso tiene en realidad que salir de nuestras vidas. Salir de nuestra vida. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que lo portamos porque somos templo y morada de Él, nos cambie, haga cambios y menguar en las cosas que son debilidades de nosotros, porque la palabra dice que hay debilidades en nosotros, pero Dios las va a fortalecer. Y enseñamos a esas parejas, a esos esposos, a esas esposas. Anoche tuvimos en realidad matrimonios en que en realidad aconsejándolos para que hubiera cambio en su vida y cambio en sus hijos. Porque cuando los matrimonios tienen ese tiempo del problema, los afectados son los hijos. Es verdad. Los afectados son los hijos. ¿Entiendes? Porque son los más afectados. Entonces, ¿qué agarran los hijos? Rebeldía. ¿Entiendes? Se van a la calle, dígame si hay hembra. Toman decisiones que en realidad va a traer consecuencias. Sí, es verdad. Oye, pastores, yo quiero aquí aprovechándolo ustedes y hablando del punto específico que estaba ahorita hablando el pastor Ricardo, háblale a esos hijos, pastor, a esas hijas que están pasando por una situación fuerte, que los padres están separados, háblale a ellos. Sí, sé que hay una palabra para esos, bien sean muchachas o muchachos. Bueno, mis hijos, yo sé que no es fácil poder estar pasando por esa situación que estás pasando. Sé que es un dolor muy fuerte, quizás puede ser la pérdida de un padre o de una madre, pero la palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Si tus padres están divorciados y mira, así se hayan vuelto a casar, yo me volví a casar, mi esposo también se volvió a casar. Wow. Tuvimos parejas diferentes, pero Dios lo hizo. Dios puede hacer ese milagro. Quizás para ti sea la herida más grande porque no estás creciendo al lado de tu mamá o al lado de tu papá, pero déjame decirte que si crees, todo es posible. Órale al Señor con favor, con fervor, con fuerza, con pasión, con ahínco, sin menguar en la oración, y Dios lo puede hacer. Amén. A ese Dios nosotros le servimos. Y te puedo decir que nuestro matrimonio estaba en cenizas. Wow. Y mira lo que Dios ha hecho. Dios, cuando me saca de los pijiguaos, yo abandoné casa, todo, yo dejé casa. Y tuve 12 años orando por esa casa para que se vendiera, porque yo decía, el día que la vendo, compro carro, compro esto. Pero a los 12 años de estar orando, Dios habló mi vida y la sembré. Ay, aleluya. Una casa de 2 pisos. Por eso ahorita cuando entré a esta casa, me trajo tantos recuerdos a mi casa, la casa de mis hijas. Y me tocó sembrarla en los Pijiguao, a un hombre de Dios, Israel. Él está en los Pijiguao. Hace un mes aproximadamente se casó y ya tiene casa. Wow, qué bonito. Sí, entonces Dios dijo que Él me traía a Carora y me traía a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Pues Dios ha cumplido a cabalidad todo eso. Dios nos ha dado casa, nos ha dado carros, nos ha dado negocios, nos ha dado para construir la casa de Él de adoración. Dios nos ha provisto de todo. Dios verdaderamente, lo más maravilloso que me ha podido pasar y que nos ha podido pasar, mis hijos, es poder servirle a Cristo. Así que no crea usted que usted se va a quedar en el olvido, no crea usted que se va a quedar perdido, no crea usted que va a estar fracasado toda la vida. Dios cambia nuestro lamento en baile. ¿Okay? Dios quita esas vestiduras de luto y nos ciñe de alegría. Amén. Dios lo puede cambiar, mis hijos. Muchachos, estudien, avancen, crean, tengan fe y Dios lo hará. Amén. Porque si lo hizo con nosotros después de 14 años y 7 meses,
y mis hijas pudieron ver la gloria de Dios y aún la siguen viendo y la van a seguir viendo en el nombre de Jesús, ustedes también lo pueden lograr. Amén. 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 Apóstol, una de las cosas que nos ha tocado en la restauración del matrimonio, ¿verdad?, que trabajamos conjuntamente en eso, Ajá. nos hemos dado cuenta, es el pasado. La gente siempre trae el pasado, ¿entiendes? Traen a recuerdo, y ese recuerdo de ese pasado no deja que los matrimonios avancen. Que tú me hiciste esto en el año tal, Wow. que aquello, que llegaste de más, que no me trajiste, que no me compraste. Entonces ese pasado en realidad turba el desarrollo y el avance de un matrimonio. Entonces nos ha tocado enseñar a matrimonios a que en realidad, poner esa página, ese libro pasarla y empezar de nuevo. El pasado es como un ingrediente del maligno, ¿sí? Que trae a recuerdo tanto en el hombre como en la mujer, buscando, exactamente. ¿Para qué? Para que lo que Dios determinó no se cumpla. Wow. Porque el plan de Satanás es destruir el propósito de Dios. Pero allá tú o allá yo, si me presto a hacer lo que el diablo quiere. No. Ese ingrediente maligno del pasado, de los malos recuerdos, se tiene que borrar. De hecho, la palabra lo dice. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos cristianos, si creemos en el Señor, entonces debemos vivir la palabra. No es solamente leer la palabra o escucharla, es vivirla día a día. Amén. En nuestros hogares, porque debemos alumbrar desde adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que afuera somos, wow, la mejor luz, pero dentro de tu casa, ¿cómo estamos? ¿Las propias tinieblas? Pues no. Debemos revertir eso en el nombre de Jesús. Amén. Y echarlo fuera de nuestras vidas y poder vivir la palabra del Señor para poder ver, palpar, disfrutar del milagro del Señor. Amén. No, y a todos aquellos que nos están viendo, no piensen que no hemos tenido problemas. Sí hemos tenido problemas. ¿Entiendes? Una vez hay matrimonios que el hombre es fuerte y la mujer es débil. O la mujer es fuerte, el hombre es débil. Nosotros somos dos fosforitos. En realidad somos dos fosforitos que prenden en la pared. ¿Entiendes? Algunas veces nos menguamos en nuestro carácter. Pero me he propuesto como hombre, porque yo soy pastor, pero fui militar hace muchos años. Fui militar y en realidad tenía un carácter demasiado complicado en mi familia, en mi casa, con mis hijas, a un régimen, eso. Entonces, en realidad tuve que orarle a Dios para menguar. Y hasta mi esposa lo puede decir, he menguado que el 80, 90%, porque en realidad uno va de año en año y uno va envejeciendo y uno quiere morir al lado de alguien, de la pareja, del esposo, porque es triste que alguna vez se quedar solo, pues. Quedar solo. Entonces, cuando veo a mi esposa que se levantó con el pie izquierdo, yo prefiero salir, hago diligencia, invento diligencia. ¿Te acuerdas de cosas? Ah, claro, como es para que mi mamá, un rato ya con mi mamá, bueno, que también discuto con ella. Pero bueno, ahorita trato de evitar los pleitos entre matrimonios, porque si nos ponemos a ver pleito y contienda es obra de la carne. Sí. Entonces en nosotros posa el Espíritu Santo y en nosotros tiene que verse es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pastor Ricardo, suelten una palabra a estos hombres que nos están observando y también a las mujeres allí que tú tuviste una fe en Dios. Todo lo que tú conversaste, hablaste, obvio, también la pastora. Pero veo que ustedes tuvieron una fe en Dios. Háblale de la fe en Dios, la fe a Dios a estas personas que nos están viendo. Y vamos a concluir también, le pasar el micrófono. Bueno, mire, invito a los hombres que van a ver esto y les digo que lo van a ver hombres cristianos y hombres que no son cristianos, de diferentes religiones. Sí, yo le invito a estos hombres que en realidad pongamos nuestra mirada en Dios. En el Dios que habla en Génesis 1:1, que Él es el creador del cielo y la tierra. Yo era un hombre en realidad muy materialista y si no tenía la cartera o las cuentas llenas, andaba de mal humor. Wow. Ahorita, mire, están en cero y ando feliz, como un cohete de colores, porque he aprendido a tener la fe en Dios y si me enseña, la palabra me enseña a trabajar, la palabra me enseña, ¿verdad?, a ser un hombre ofertante, no demandante. Entonces, algunas veces nos ponemos tan demandantes de nosotros mismos
que eso trae consecuencias a nuestra relación y a nuestro matrimonio, a nuestras casas. Poner la relación, poner nuestra fe en Dios, de que Él va a suplir. Porque si nos entregó hijos es porque no va a suplir, no va a suplir de las necesidades. La palabra me enseña a mí que herencia de Jehová son los hijos. No creo que Dios no haya puesto a tener hijos y no va a poder suplir nuestras necesidades. Como padre, como a la mujer, como al hombre. Pues. Que ahorita en estos tiempos en nuestro país es demandante que los dos trabajen. ¿Entiendes? Pero yo al hombre le digo menguar. Menguar si en realidad quiere ver un hogar feliz, un hogar lleno de amor. Menguar. Bajar ese carácter, como dicen en la calle, bájale 2. ¿Entiendes? Porque en realidad eso no trae beneficio para la familia, para el hogar, para los negocios. Porque eso también afecta a los negocios. ¿Entiendes? Entonces, y afecta también a la gente que nos rodea. Entonces, no digamos que no, que una raya más para un tigre, que yo soy, practicamos el machismo, no, eso hay que sacarlo en estos tiempos, hay que sacarlo de nuestra vida porque hay muchos matrimonios en separación por esas actitudes de como hombre, otras actitudes que tiene la mujer que en realidad no ayuda a mantener una relación estable. Ok, la pastora. Amén. Bueno, de mi parte, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. O sea, eso es lo que a mí me ha dado como que la chispa, como que la gasolina para yo poder mantenerme, ¿ok? Y poder mantener mi matrimonio. Y lo otro es que entendí y comprendí que si yo me levanto, resisto, el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo que valorar a mi esposo, amar a mi esposo, aplicarle las 3 A, apóstol. No es la A de apóstol, sino la A de admiración, la A de ser amado y la A de ser aceptado. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre es amado, admirado y aceptado por su esposa, ¿qué tiene que buscar en otro lado? No tiene que buscar nada. Su amada le entrega todo. ¿Ok? Hay que amar de verdad, porque la palabra del Señor dice, amarás al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces esto se trata de amor, ¿ok? Sí. Si no tienes amor, nada eres. La palabra lo dice, somos como címbalo que retiñe, somos vacíos, ¿ok? Entonces debemos tener amor, hacer las cosas con amor y por amor. Y otra cosa, mi apóstol, que agrego yo a mi ministerio, a mi vida cotidiana, es que yo estoy llamada a romper maldiciones generacionales. ¿Ok? Si Dios me dio la oportunidad después de 14 años de estar divorciada y separada de mi amado, es para yo llevar un estandarte, una bandera de que yo rompo maldiciones generacionales. Lo que yo viví no lo van a vivir mis hijas. Amén. ¿Ok? No lo van a vivir mis nietos, no lo va a vivir ninguna de mi generación, porque aquí está una mujer parada en la brecha con fe irrevocable de mantenerse activa creyendo en el Señor y en todo tiempo. No crean ustedes que he pasado por muchas adversidades y siempre se lo he dicho a mi esposo: mi amor, si a ti te toca morir primero, con esposo, sin esposo, le voy a servir a Cristo. Amén. Con hijos, sin hijos, le voy a servir a Cristo. Con dinero, sin dinero, le voy a servir a Cristo. Y Dios como que me ha escuchado porque hemos pasado cualquier cantidad de adversidades. Cualquier cantidad de adversidades. Mi esposo en una oportunidad hizo algo en el mundo y después, teniendo 1 año y 9 meses de que estábamos juntos en miel, en luna de miel que llaman, y tuvo que enfrentar esa situación. Él estuvo 6 meses ausente de casa y para mí fue la oportunidad más fuerte de mi vida, ya siendo casada, ya creyendo en el Señor. Yo decía, y le dije a Dios: ¿para qué pasó aquí? Wow. ¿Por qué me lo quitas ahora? Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la profecía? Me puse a pelear con Dios. Pero resulta que el Señor me dijo un día: no me preguntes más por qué. ¿Es para qué? Es para yo glorificar. Amén. Es para yo cambiarlo. Es para yo cambiarte. Porque hubo tanto amor cuando comenzamos que llegué a poner a mi esposo por encima de Dios. Wow. Y eso viene como para un segundo testimonio, que es maravilloso, ese otro que nos pasó. Wow. ¿Sí? Pero hoy quiero decirles que sí se puede. No importa la adversidad, no importa que estés arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, bajando, subiendo, en curva, como sea, pero con Cristo, si tienes fe, todo lo puedes. Amén, Feliz. amén. Qué gran bendición, de verdad. Ya escucharon a la pastora.
Amén. Si usted quiere un segundo testimonio, háganos saber. Y nosotros vamos hasta allá o ellos vienen para acá y la hacemos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es transmitir por medio de estos testimonios que sí se puede. Dios, si lo hace con él, lo va a hacer con ustedes también. Amén. Claro que sí, tengo fe. Tengo fe, eso es lo que nosotros necesitamos, tener fe a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios que lo puede hacer, a ese Dios que de la nada puede hacer algo grande. Así que les invito realmente a que tomen nota, tomen la precaución, tengan fe, pasen este testimonio, de verdad es una gran bendición. Acuérdense, Tengo Fe, nos consigue tengofe.mj. Bendiciones, Dios les bendiga. Nos despedimos, pastores.